donde estamos juntos, unidos para alabar al Señor, para adorarlo, para bendecirle, para dar gracias, para pedir, ¿verdad?, por tantas necesidades que se presentan en la vida. Y ahora nos disponemos a que el Señor nos hable por medio de su palabra. Y es importante tener una disposición de corazón adecuada para poder entender la palabra que el Señor nos va a traer en este momento. Y vamos a abrir nuestras Biblias, si me hacen el favor, en Lucas capítulo 17, versículo 10. Lucas 17, versículo 10, lo voy a leer, me siguen con la vista y vamos a tratar de entender este pasaje. Lucas 17, versículo 10, ahí apóyense unos a los otros para encontrar el pasaje, si por ahí hay alguien que está batallando, porque bueno, el día de hoy habrá un poquito menos de versículos, pero estaremos yendo de un lado a otro, ¿verdad? No como las otras ocasiones en que estábamos ahí casi en un solo lugar. Y bueno, vamos a ver, Lucas 17, versículo 10, dice así: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues hemos hecho lo que debíamos hacer. Amén. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, te damos gracias por esta reunión, Señor Padre. Te rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos enseñe esta palabra, Señor, que está a punto de decirse, Señor. Padre, Señor, una vez más te pido, Señor, que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Señor, el que hable por medio de tu palabra, Señor, por medio de estos pasajes que vamos a revisar en este momento, Señor, y que, Padre, Señor, sean, Señor, semillas sembradas en los corazones de cada persona, Señor, y que rinda fruto a 30, 60 y a 100 por uno, Señor. Padre, Señor, dispón nuestro corazón, Señor, para ser receptivos, para ser tierra fértil, Señor, para la semilla que nos vas a lanzar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Fíjense que en el día que estaba elaborando, o bueno, pensando, ¿verdad?, el tema para la predicación, me rondó en la mente un tema, que es el tema de la responsabilidad. Es típico, ¿verdad?, en nuestra sociedad que haya conceptos que son malinterpretados o que resultan ser los patitos feos de toda área, Jesús de toda área humana, en el sentido en que no son muy agradables. Por ejemplo, la disciplina es uno de ellos, la obediencia, ¿verdad?, es otro de ellos, y otro, ¿verdad?, es la responsabilidad, ¿sí? Y ahora, estos conceptos generalmente generan cierto rechazo, pero ese rechazo realmente tiene su raíz casi en la crianza, ¿verdad?, de las familias, en la infancia, en las experiencias, donde no resultó ser algo muy agradable o no fue implementado de la mejor manera. Y entonces, pues como buenas personas con naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, rehuimos este tipo de conceptos cuando nos lo sentimos que alguien lo impone, ¿verdad?, incluso aunque sea del mismo Dios, ¿verdad?, y rehuimos a eso. Entonces, creo que no había yo tocado el tema propiamente de lo que es la responsabilidad. Hemos hablado del pecado, hemos hablado de la obediencia, hemos hablado de la santidad, ¿verdad?, hemos hablado de muchas cosas, pero en cuanto a la responsabilidad, ¿verdad?, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos puede iluminar o decir sobre este tema? Y ese es el objetivo de este
mensaje. ¿Qué es la responsabilidad? Ya saben que uno siempre comienza con definiciones. ¿Y qué es la responsabilidad? Pues bueno, puede definirse como el cumplimiento de obligaciones, de una forma. Puede definirse también como el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. Esa es otra manera. O bien puede referirse a la obligación de responder ante una circunstancia que nosotros no hemos pedido que se encuentre, pero ahí está, y hay que responder a esa circunstancia. Entonces eso vendría siendo la definición de responsabilidad. Entonces la responsabilidad de algún modo se relaciona con cuestiones éticas y morales, con cuestiones de conducta humana, con cuestiones de qué se va a escoger, con cuestiones de qué se va a enfrentar o cómo se va a enfrentar algo. Y en última instancia, toda persona madura, toda persona sana, debe de ser responsable. Una persona que no es responsable implica que hay algo todavía de inmadurez en su ser que necesita ser, digamos, más cultivado para poder asumir la responsabilidad que cada uno tiene o que esa persona tiene. Y la responsabilidad comienza con el carácter de las personas. ¿Qué es el carácter? El carácter no se vaya a confundir con el temperamento, ¿verdad? O sea, ay, este es muy enojón, ¿verdad? O sea, este es muy dócil, ¿verdad? Bueno, se está hablando más de temperamento. Con carácter se habla más de una formación, ¿sí? Algo que va más allá de la manera como alguien habla, etcétera. Es una formación de vida. Y el carácter, cada ser humano lo estamos creando cada vez que tomamos una decisión de algo. Por ejemplo, la decisión desde la infancia de evadir o confrontar una situación difícil. Si estamos siempre evadiendo, pues vamos formando un carácter, ¿sí? Si estamos confrontando, asumiendo responsabilidad, vamos formando un carácter. Si nos doblegamos ante la verdad, estamos forjando un carácter. Si queremos hacer nuestra voluntad, que resulta ser más cómoda, no estamos haciendo o forjando el carácter. Si queremos tomar dinero fácil, no estamos forjando el carácter. Si pagamos el precio de adquirir un dinero, estamos pagando el precio y forjando un carácter. Entonces el carácter se forja a medida que vivimos y tomamos decisiones de la vida que nos van preparando para lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente, ¿verdad? Eso es el carácter, y el carácter viene siendo la base de la responsabilidad. La gente que alcanza grandes alturas, que es bendecida en gran manera y que de repente se encuentran con todo el dinero del mundo que jamás imaginaron, o una persona que se saca la casa del TEC y los millones para mantenerla y demás, si esa persona no ha forjado un carácter adecuado para lidiar con esa situación, esa persona más temprano que tarde va a perder todo, ¿sí? Porque toma decisiones inadecuadas o de plano ni enfrenta lo que tiene que enfrentar, ¿sí? Entonces, es una persona que va de cabeza al desastre, ¿sí? Entonces, el carácter es la base de la responsabilidad. La responsabilidad también requiere de compromiso con Dios, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de cristianos, de hijos de Dios. Vamos a Gálatas 5, si me hacen el favor. Primera y segunda de Corintios y luego Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Lo vamos a seguir con la vista. Muy bien, dice así. Hay que poner atención a este
pasaje. Muy bien, dice, porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por medio del amor los unos a los otros. ¿Sí? Este pasaje implica un compromiso. Este pasaje implica que somos libres. ¿Sí? Este pasaje implica que Dios nos ha dado libertad de decisión. ¿Sí? Pero no es legítimo delante de Dios usar esa libertad para la carne. Y cuando decimos carne, no necesariamente podemos estar hablando de algo pecaminoso, ¿verdad? Sexual, sino algo que obedece a la comodidad humana para perjuicio de la persona. Por ejemplo, un ejemplo muy simplón. Para un futbolista, el compromiso es levantarse a las 5 de la mañana para entrenar y estar en condición para jugar el partido X, porque los vemos ahí a estos hombres ahí en la tele, en los partidos, pero no vemos lo que está detrás, ¿verdad? Todo el entrenamiento que tuvieron que pasar, que se aguantaron tantas levantadas temprano con el frío, con el calor, con lo que sea, y tuvieron que estar preparándose, ¿verdad? Tenían la elección de decir, no, me quedo en mi cama, ¿verdad? Al cabo que sí la armo, ¿verdad? O sea, estoy fuerte todavía en el partido X o Y, sí la armo, me quedo en mi cama, ¿verdad? Bueno, ahí está la carne, ¿verdad? La comodidad. Para un misionero, por ejemplo, un misionero que es llamado por Dios, ¿sí? Es decir adiós a su contexto, muchas veces a su patria, a lo que él conoce, a la comodidad de lo que ya le es conocido, para ir y comunicar el evangelio a otros. Y ese misionero, esa persona que tiene ese llamado, tiene la libertad de decir, no voy, es muy riesgoso, es muy peligroso, voy a batallar, tengo hijos, no voy. ¿Sí? Cada uno tiene libertad, pero hay que escoger la libertad para lo bueno. Y si estamos hablando de hijos de Dios, de cristianos, para aquello a lo cual Dios se agrada. ¿Cuál es tu propio compromiso con Dios? Hemos reflexionado sobre nuestro propio compromiso con Dios. Hemos reflexionado sobre la libertad que tenemos, porque somos libres, ¿sí? Pero ¿cómo usamos esa libertad? ¿Esa libertad la usamos para la carne, como pretexto para la carne, o la usamos para hacer la voluntad de Dios, para decidir a favor de la voluntad de Dios, o como dice el pasaje, para serviros por medio del amor los unos a los otros, que es parte de la voluntad de Dios? La gente creerá en Cristo solo si tú crees en su causa. La gente creerá en Cristo solamente si tú usas tu libertad para escoger lo que Él quiere que escojas. La gente creerá en Cristo cuando te ven que tomas con seriedad el ser hijo de Dios y por lo tanto escoges y te comportas de acuerdo a la responsabilidad que tienes por ese don que se te ha otorgado, por esa gracia que se te ha otorgado. Entonces, de esa forma, asumiendo ese compromiso responsable delante de Dios por la libertad que te ha dado y la gracia que te ha dado, entonces los demás pueden creer en Cristo, pueden ver la diferencia que existe entre ellos y tú. Cuando se trata de compromiso, hay 4 tipos de personas, más o menos, pudiéramos decir. Los que no tienen como objetivos de ningún tipo y no se comprometen. Pues nomás aquí pasándola, a ver qué veo, a ver qué se me antoja, a ver si pido una pizza, si pido una hamburguesa, si compro unos tacos. ¿Y qué objetivos tienes en tu vida? Pues quién sabe, pues ver
ver una serie de Netflix que esté buena, que me entretenga, ¿verdad? Sí, personas de ese tipo, y hay bastantes, y cada vez más en esta época. Ahora, están los que tienen objetivos, pero no saben si pueden alcanzarlos porque tienen miedo a comprometerse y que ese compromiso les cause alguna incomodidad. No, es que yo quisiera hacer esto y esto y lo otro, pero es que si me comprometo me pueden pedir y luego después, pues a lo mejor pues batallo y me meten en problemas y me empieza la mente, ¿verdad? Sí. Otros, los que empiezan a caminar hacia un objetivo, estos sí se animaron, bueno, sí voy a hacer esto, pero se rinden cuando la situación se pone difícil. No, hombre, es que esto no venía en el folleto, ¿verdad?, de promoción, ¿verdad? Así, a mí no me dijeron que tenía que batallar así. Entonces yo ya estoy encaminado, quiero estos objetivos, pero estoy viendo que la cosa está muy difícil y pues como que no. ¿Sí? A lo mejor alguien puede decir, sí, pues yo quería ser cristiano, pero me di cuenta, me dijeron que tenía que ir a la iglesia cada domingo. Y pues empecé y no, hombre, cada vez era bien difícil y mejor se retiró, ¿verdad? Digo, por tratarlo de poner más, aterrizarlo más así en algún caso. O alguien, sí, empecé a ir a la iglesia, pero batallaba bastante con el estacionamiento, entonces pues ya mejor no voy, ¿verdad? Sí. Así, pues sí me hubiera gustado, ¿verdad? Sí, involucrarme, ¿verdad? Pero pues yo no quiero ir a batallar. No me dijeron que en el folleto estaba a batallar con esas cosas. Ahora, y por último están los que se fijan metas, se comprometen con ellas y pagan el precio por alcanzar esas metas. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Dice así: ahora pues, Israel, aquí nosotros que estamos aquí, nosotros somos Israel. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ahí hay un pasaje que implica fijarnos metas, comprometernos y pagar el precio por alcanzarlas, y todo esto implica la responsabilidad, asumir la responsabilidad como hijo de Dios ante este mandato del Señor que está aquí en su palabra. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos. ¿Cuáles son los caminos? No, pues empiezo a checarlo. Ay, no, pues no, ¿verdad? Sí, pues voy a tratar, pero no prometo nada. Sí. Como mucha gente dice, sí, no te aseguro, para no quedarte mal. Sí. Así, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tipo de compromisos asumimos? ¿Qué tipo de responsabilidad asumimos con la libertad que Dios nos ha otorgado cuando tenemos delante de nosotros pasajes que piden que temamos a Dios, que andemos en todos sus caminos, que lo amemos, que lo sirvamos, que guardemos sus mandamientos para que tengamos prosperidad? Se oye bien fácil, se oye bien sencillo,
pero todas las situaciones anexas que están involucradas, ¿sí?, y que tendríamos que lidiar o tenemos que lidiar para cumplir este pasaje que acabamos de leer. Se dice fácil, pero no es fácil. Pero afortunadamente no estamos solos. El Señor está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, pero sí tenemos que usar nuestra libertad, no para la carne, sino para la responsabilidad que tenemos delante de Dios. ¿Cuáles son las características de los hijos de Dios que asumen su responsabilidad? La victoria en cualquier área de nuestra vida requiere que asumamos responsabilidad. Los buenos cristianos, los hijos de Dios conscientes y que han forjado un buen carácter, no se van a dejar arrastrar por una mentalidad de víctima que busca más la comodidad propia que la gloria del Señor. Y esto no implica que no seamos víctimas de algo en alguna vez de nuestras circunstancias. Hay cosas que nos pasan que no podemos controlar, que sí, que nos maltrataron en algún tiempo, que pasamos dificultades y yo no tuve la culpa y me dañaron y me hicieron, sí. Pero siempre hay un margen para asumir responsabilidad. No podemos sobreexplotar lo que nosotros sufrimos para poner un escudo donde nos protege contra toda responsabilidad y sentirnos o estar más cómodos delante de Dios o delante de aquellos con quienes tenemos responsabilidad, de tal manera que entonces así la vida pase. Y podemos decir entonces, es que no soy responsable, es que mi familia me maltrató. O es que mis papás fueron tan malos conmigo que me traumaron, me llenaron de inseguridad y de ansiedad y por eso no puedo hacer nada. Por el gobierno, este gobierno, ¿sí?, que siempre me oprime y me quiere mantener así siempre en el piso. Es que por el gobierno entonces no puedo yo hacer nada. Por estos hijos que tengo, por estos hijos que, que batallar. Por estos hijos yo no hago nada. Por la sociedad. Es que todos tienen mal carácter, es que nadie saluda, es que todos me ven mal, es que todos me quieren hacer daño. O la cultura, es que es cultural. Pues así son las cosas, pues así es la cultura y pues ni modo. No podemos asumir o poner estas cosas como una barrera y hacernos las víctimas de forma perpetua y por siempre y nunca asumir ninguna responsabilidad por nada. Siempre hay un margen para la responsabilidad. Vamos a ver, acompáñenme a Proverbios, en el Antiguo Testamento, Salmos, está después de Salmos, Proverbios, capítulo 9, versículo 12. Dice así, Proverbios 9, versículo 12. Si eres sabio, para tu provecho lo serás. Si fueres escarnecedor, lo pagarás tú solo. ¿Qué es el escarnecedor? El que se burla, el que no le importa, el que enfrenta a la sabiduría, el que se mofa, que piensa que mejor es no hacer nada, el cínico, el que pues le vale si sucede esto o lo otro. Si fueres así, lo pagarás tú solo, porque no asumiste una responsabilidad que tenías que asumir. Si eres sabio, entonces vas a ser responsable
en aquello que tienes que asumir y vas a sacar provecho de eso. Entonces no podemos jugar o abusar de lo que hayamos sufrido para poder de ahí quitarnos la responsabilidad que tenemos de hacer las cosas. Y tampoco podemos usar la clásica, ¿verdad?, de que yo recibo el mensaje y volteo al otro. ¿Ya ves? Mira, ¿ves? ¿Ah? Escucha, ¿verdad? Cuando nosotros mismos usamos esa estrategia del victimismo para cubrirnos como en una defensa y que no nos hagan sentir incómodos. Hay que asumir la responsabilidad, cada uno, de lo que tenemos nosotros para poder señalar al otro, tú también. Vamos a ver un ejemplo bíblico de estos aspectos que se encuentra en la vida de José, ¿verdad? Comúnmente el José soñador, ¿verdad? José el soñador, que llegó a ser primer ministro de Egipto. Vamos a Génesis 39. Ahí disculpen que los traigo de aquí para allá. Génesis 39, versículos del 1 al 5. Vamos a ver este ejemplo. José, hijo de Jacob, que tiene unas vivencias particulares que nos van a servir de ejemplo para ilustrar esto que estamos explicando. Génesis 39, del 1 al 5, dice así: llevado pues José a Egipto. Aquí recordemos que sus hermanos lo vendieron a una caravana ahí de ismaelitas como esclavo y fue a dar allá a Egipto. Llevado pues José a Egipto, Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa. Entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? José, que sus hermanos lo odiaban porque él denunciaba delante de sus papás, de su papá, lo que hacían los hermanos, y era medio chismoso, y los hermanos no lo querían ver, y luego les presumía con sus sueños, digo, vamos a deshacernos de este, y luego fueron y lo metieron ahí en una cisterna, y luego lo vendieron ahí a los ismaelitas, que luego lo vendieron también a este señor de Potifar, y andar como esclavo. Qué feo ha de ser andar como esclavo. Pero ¿cuál es? Aquí podemos decir, pobre José fue víctima, ¿verdad?, de sus hermanos, ¿verdad? Él no pudo hacer nada para evitar este terrible destino de ser un esclavo y de ser vendido allá afuera de su casa y de su familia. Pobrecito. Pero ¿qué hizo José? José tenía dos opciones: arrojarse al victimismo y a la autocompasión en espera que alguien lo ayudara. Eso pudo haber hecho José. ¿Qué será de mí? Estoy arruinado, no puedo hacer nada, ya todo se acabó, ya no hay sentido de nada. Ya todo me ha sido quitado, todo lo que a mí me importaba. Y ahí tírate a la depresión, ahí te vas, porque soy la víctima, a mí me hicieron, a mí me lastimaron.
o en medio de la circunstancia asumir el área de responsabilidad que le quedaba, porque siempre nos queda un área de responsabilidad, sea lo que nos pase en la vida. Y él tenía dos opciones en esa área de responsabilidad que él tenía: abandonar la fe, entregarse a la amargura y el resentimiento, o seguir siendo obediente a Dios, tomarse de la mano de Dios y seguir adelante hasta que Dios moviera las circunstancias y cambiara la situación en la que él estaba. Dos opciones. La libertad la tenía. Podía escoger dos caminos en esa situación, pero escogió lo adecuado. Con responsabilidad delante de Dios, escogió la obediencia. Y por eso dice el pasaje: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y el versículo 4: así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Por qué? Asumió una responsabilidad delante de Dios. Y bueno, sea cual sea la situación en la que estoy, yo escojo servir al Señor, tomarme de su mano y seguir adelante. No entregarse a esa careta, ¿verdad?, excesiva del victimismo. Sí, sufriste, sí, nadie lo niega. Sí, te hicieron algo malo, sí. Sí, te lastimaron, sí. ¿Sí? Pero no podemos estar refugiados en ese pozo. Tenemos que tomar el área de responsabilidad que Dios nos ha dado, la libertad que Dios nos ha dado, y elegir con compromiso lo que el Señor espera que escojamos. Lo que leíamos ahorita, ¿verdad? Que lo sirvas, que lo temas, que lo ames, ¿verdad?, que guarde sus mandamientos, ¿verdad?, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Debemos ser responsables ante todo lo que Dios permite que vivamos y ante todas las consecuencias que nuestras acciones provocan, que hacemos y que no son parte de la voluntad de Dios. Entonces, como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos áreas de responsabilidad. Somos responsables ante Dios de varias cosas. Somos responsables ante Dios por la vida que se nos dio. Dios nos ha dado una vida, nos ha dado un tiempo en el cual vamos a estar en este mundo, y somos responsables ante eso de lo que hacemos con nuestras vidas. Si tuviéramos que el día de hoy dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho con nuestra vida, ¿en qué situación nos encontramos o nos encontraríamos? Yo te entregué una vida, ¿qué hiciste con ella? En eso implica responsabilidad. Responsabilidad, compromiso, carácter. También, obviamente ligado a esto de la vida, somos responsables delante de Dios o ante Dios por el tiempo que nos ha otorgado. Dios nos entrega cada día 24 horas. ¿Qué hacemos con esas 24 horas? Hay una responsabilidad que debemos asumir de lo que hacemos con ese tiempo cada día. ¿Qué hacemos con esas horas? ¿Para qué usamos el tiempo? Y por eso a veces es lastimoso, ¿verdad?, ver cómo la gente desperdicia años productivos de vida en cosas que no valen la pena. Como estos hombres, ¿verdad?, que pierden el trabajo, pierden dinero,
pierden tiempo con su familia para hacer fila de un día antes, para poder comprar el boleto, para estar en el concierto de fulanito o en el partido de fulanito, ¿verdad? Y ahí están, bien orgullosos, bien puesta la camiseta, ¿verdad? Y le vas a decir a Dios, me gasté 24 horas acostado afuera del estadio, esperando que abrieran la taquilla para poder comprar el boleto, ¿verdad? Pues imagínense, ¿verdad? O sea, es jocoso, pero a la vez es triste. Y tantos otros casos, ¿verdad? O sea, personas de horas y horas en el Netflix, ¿verdad? Y ahí se te fueron. Horas y horas en el TikTok, ya lo hemos mencionado en otros momentos. Horas y horas, pues también no estás haciendo nada, ¿verdad? Como dije ahorita, volteando, ¿verdad? ¿Con dónde está nuestra responsabilidad con el tiempo? Y la pregunta es, ¿para qué usamos el tiempo? Muy bien, también somos responsables ante Dios por la familia que nos dio. Somos responsables ante Dios por los hijos que nos dio, por los padres que nos dio, por los hermanos que nos dio, por los nietos, ¿verdad? En general, la familia, en general, hay un nivel de responsabilidad, ¿verdad? En la familia. También somos responsables delante de eso. Cuanto más, ¿verdad? Las familias que tienen hijos pequeños. ¿Sí? Ya cuando estos están ya más crecidos, pues bueno, ya hay un poquito más de margen para soltar, pero cuando son pequeños hay una responsabilidad que Dios ha otorgado por la gracia de haber tenido ese hijo o esa hija. También somos responsables por la salvación que se nos ha entregado. Vamos, en este punto vamos a Filipenses, si me acompañan. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, procurad vuestra salvación con temor y temblor. Procurad vuestra salvación con temor y temblor. Aquí está implicando que la salvación que Dios nos ha otorgado, porque ahorita tenemos esa salvación, porque ahorita si Dios nos llama en este momento, tenemos la certeza de que vamos a estar delante de Él, entonces tenemos una responsabilidad con respecto a esa salvación, a ese regalo que Dios nos ha dado, a ese don precioso que Él en su misericordia nos ha otorgado. Tenemos responsabilidad ante ello, de procurar con reverencia, con temor, esa salvación. Es una semilla, la salvación es una semilla que fue sembrada. Reguemos esa semilla para que crezca y se multiplique y dé fruto. Ya saben la imagen, la parábola. Hay una responsabilidad sobre eso. Hay mucha gente que dice ser cristiana, que recibe al Señor Jesucristo y por un momento siente bonito y vienen las lágrimas y gracias Señor, gracias. Pero luego, ya que pasaron las lágrimas, ya que pasó el drama, pues ya no, ¿verdad? No, es que pasa esto, es que vino esto y es que no pude, ¿verdad?
No hay responsabilidad para cuidar esa salvación. Y luego dejan de ir a la iglesia y bueno, ya es que tuve ahí una situación, y lo que usted quiera. Pero ya no hubo la responsabilidad de cuidar esa salvación con temor y temblor en una elemental obediencia como es el hecho, ¿verdad?, de ir a la iglesia. Entonces eso también implica un área de responsabilidad. Para ir cerrando este mensaje, no sé qué tanto habrá durado, si fue cortito, fue largo, pero para ir cerrando, no tengamos miedo de la responsabilidad, o más bien, no le saquemos la vuelta a la responsabilidad. No seamos como niños pequeños que le sacan la vuelta a la disciplina, a la obediencia, ¿verdad?, a la incomodidad. No. Asumamos nuestra responsabilidad delante de Dios y delante del prójimo. Eso como número 1 para ir cerrando. Como número 2, no nos escudemos en las circunstancias que pasamos y que no pudimos controlar para estancarnos en un pozo y nunca avanzar. Sí nos pasaron cosas que estaban fuera de nuestro control y fueron cosas dolorosas, sí, pero no podemos usar eso como un pozo y de ahí decir, ayúdenme y a ver cómo le hacen, porque yo no puedo, yo sufrí y sigo sufriendo y no puedo nunca ya más avanzar. Entonces eso finalmente es una barrera que nosotros mismos nos ponemos. En tercero, Dios nos ha otorgado una familia, nos ha otorgado tiempo, nos ha otorgado vida, nos ha otorgado salvación. ¿Qué vamos a hacer ante ello? ¿Qué te llevas el día de hoy como responsabilidad delante de Dios que te ha otorgado esos dones en su infinita gracia y misericordia? ¿Qué vas a hacer? Y finalmente, si le tenemos algún tipo de aversión a la responsabilidad, si tenemos miedo para asumir nuestra responsabilidad, recordemos que no estamos solos en esta batalla, no estamos solos en esta lucha. Dios no te va a lanzar al ruedo para que asumas la responsabilidad y todo el peso de las cosas caigan sobre ti. Él te va a ayudar, Él va a estar a tu lado, pero requiere que tengas la valentía para que en tu mente escojas lo que va a forjar tu carácter, escojas el compromiso, escojas la responsabilidad y le pidas la sabiduría, todo lo necesario para afrontar esa situación y Dios te va a dar la victoria. Como se la dio a José, que en medio de que lo habían vendido como esclavo, escogió seguir aferrándose al Señor, asumió su responsabilidad en ese aspecto a pesar de las circunstancias que lo rodeaban y el Señor lo bendijo y le dio gracia delante de Potifar y delante del faraón y llegó a ser un grande en el reino de Egipto. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para meditar en estas palabras. Vamos a meditar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en reverencia delante de Dios para que el Señor siempre nos ilumine en estos aspectos. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por estar aquí, Señor. Te damos gracias porque pusiste en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor. Padre Santo, Señor, te rogamos, Padre, que nos guíes, Señor, en este asunto, Señor, de tomar responsabilidad de aquello que nos has entregado, Señor. Padre, Señor,
hemos aprendido muchos conceptos de lo que es responsabilidad, tal vez conceptos positivos o tal vez otros conceptos no tan positivos, Señor, de la infancia, de otras épocas, Señor, y podemos unos batallar más que otros, podemos tener unos más dificultad que otros, Señor, pero ayúdanos, Señor, a ver nuestra propia área de responsabilidad. Padre, ayúdanos, Señor, antes de señalar a otro, Señor, su área de responsabilidad, que podamos ver nuestra área de responsabilidad de lo que tú nos has entregado, Señor. Por la vida que tú nos has entregado, por los hijos que nos has entregado, Señor, por los padres que nos has entregado, por la salvación que nos has entregado, por el tiempo, Señor, que cada día, día tras día, Señor, tú nos otorgas. Gracias, Padre, por esas bendiciones. Y te pedimos, Señor, la sabiduría para usar, Señor, todo eso adecuadamente y asumir una responsabilidad sobre ello, para no usar nuestra libertad para fomentar nuestra carne, nuestra propia comodidad, nuestras propias evasiones, sino para, Señor, hacer lo que tú nos pides que hagamos, Señor, tanto en función del compromiso que tenemos para contigo, como el compromiso que tenemos para con nuestro prójimo, Señor, nuestra familia, etcétera, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios, Señor, te damos porque siempre, Señor, estás atendiendo todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, te damos, Señor, por todo, Señor, la enseñanza que tu Santo Espíritu, Señor, nos pone. Padre, permite, Señor, que hagamos ese compromiso contigo, Señor, pero que ese compromiso abarque todas las áreas que tú nos has entregado, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, te rogamos, Señor, por esta iglesia, Señor, la puerta estrecha, Señor. Bendice, Señor, sus familias, bendice, Señor, cada hijo, hermano, madre, abuela, Señor. Bendice, Señor, a todos los que están aquí, Señor, y a aquellos que no pudieron venir, Señor, pero son parte, Señor, de la iglesia. Toma control de las vidas de cada uno, Señor. Toma control, Señor, pero también abre el entendimiento, abre, Señor, la sabiduría, abre, Señor, nuestra vista espiritual para que podamos ver, Señor, que somos responsables ante algo, que a pesar de la circunstancia que hemos vivido, tenemos un margen de responsabilidad, Señor. No todo, Señor, está fuera de nuestro control. Hay cosas que podemos decidir, Señor, hay cosas donde tenemos libertad, Señor. Que elijamos siempre, Señor, estar delante de ti, Señor, en bendición, Señor, en obediencia, en santidad, pero también en responsabilidad, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por todo este tiempo, por todas estas palabras. Te lo rogamos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.